es economista, asesor financiero. Miguel, ya te saludamos, ¿eh? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Sí. Me parece que una de las declaraciones que hizo Miguel en la semana, Dani, que causó muchísimo revuelo, fue algo que dijo, y quizás lo piensa mucha gente, que la persona que recibe o reciba un plan social no debería votar. Y eso fue lo que dijiste vos, Miguel. Bueno, tenés que leer un poco mejor el tuit, alguna explicación un poco más directa. Es cierta la conclusión, pero lo que muestro es que, en definitiva, la construcción política, si tiene la potestad de quitarle a uno y darles a otros, lo que termina haciendo es generando una dinámica con la cual puede perpetuarse en el poder. En definitiva, yo decía, si vos le quitás 5.000 pesos a uno y le das 1.000 pesos a 5 personas, vas a perder el voto de aquella persona a la que le sacaste 5.000 y vas a ganar el de los otros 5 a los que le regalaste 1.000. En el neto ganás un voto. Fíjate que esa es un poco la lógica de los planes sociales, donde de los planes sociales y del aumento de impuestos y concentración a cierto sector, que obviamente es el menor de la población, ¿para qué? Para buscar darle a otros y de alguna manera también tenerlos rehenes de todos esos tipos de planes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de perpetuarse en el poder, es decir, hacer clientelismo político, hacer clientelismo político con la plata de algunos. Se antepone un derecho constitucional, que es el derecho al voto, y eso es un derecho irrenunciable, ¿no? Eso está claro. A ver, por eso yo te decía al principio, esto no es una apelación al voto calificado, como muchos dijeron. Es simplemente un llamado de atención a cómo es la dinámica, pero que no es solamente en Argentina, ¿no es cierto? En Argentina está muy exagerado, pero fíjate lo que termina pasando. Uno dice, bueno, ¿por qué los políticos insisten tanto en los planes? A esta altura creo que queda a la vista que los planes no son el camino. Los planes son un paliativo, los planes no pueden ser por siempre, tienen que tener una fecha de expiración, pero además de eso, si vos los continuás haciendo crecer, en definitiva lo único que estás haciendo es alimentar esta máquina que está construida en beneficio del político que busca mantener su posición, nada más. Claro. Porque, y agrego esto, no hay crecimiento a través de los planes. Los planes no generan crecimiento y justamente vos le estás sacando a la parte de la sociedad probablemente más productiva para darle a los que son menos productivos. Distinto es si vos hicieras algo para educar y hacer crecer esa productividad, pero nada de eso está pasando. Entonces, ¿cómo haces justamente para cambiar eso? Bueno, si hay algo que este gobierno nunca explicó en ningún momento, fue cuál iba a ser la política para que Argentina crezca. No ha habido una sola medida indicativa de cómo va a ser la Argentina para crecer. Todo ha sido parche sobre parche y tratar de ver a quién se le saca cuando le está yendo bien, ¿no? Primero expropiar Vicentín, ahora hablando de las prepagas. Es una búsqueda desesperada por la caja de los más ricos, la caja que sea. Eso, por supuesto, por supuesto. De hecho se va gente fuera del país, se va gente que genera, se va gente joven. Es decir, vos tenés que cambiar esa dinámica. Todo bajo el paraguas de la pandemia, digamos, ¿no? Fue como... La pandemia da un argumento extra, si vos querés. Igual yo no soy de la idea de que la pandemia no le viene bien a ningún político. Yo no creo que ningún político esté feliz teniendo a la gente encerrada. Yo descreo totalmente esas teorías conspirativas que el presidente busca encerrarnos o que los políticos buscan encerrarnos. Pierde imagen, pierde terreno, sí, no gana la nada. Economía se destruye, eso está a la vista de todos. El que cree que hay alguien que lo hace a propósito... En algún momento se sintieron cómodos con el encierro prolongado, las encuestas que le daban bien, parecía que encontraron la fórmula. En la primera parte, ¿no? La primera parte, sí. Y, bueno, y me parece que no midieron bien las consecuencias. Yo coincido, pero también tenemos que pensar que nadie puede imaginar que eso sea una situación sostenible y de equilibrio. No, claro. Definitivamente tuvo una mejora en la imagen, pero bueno, fue un paliativo que se extendió. Bueno, fíjense cuál es la credibilidad que tiene el presidente. Cuando él tuvo que extender la cuarentena cada 15 días, creo que empezó en marzo y
y no hubo un día en el cual dijo se terminó. No, Simplemente la gente un poco lo... se terminó de hecho. Sí, sí. Porque bueno, podríamos decir justamente en el funeral de Maradona, dijeron, bueno, ok, si está el funeral de Maradona y viene toda esta montaña de gente, lo damos por terminado. Claro. La gente lo dio por Y la terminado. movilización del aborto creo que también... Y hizo la mucho movilización ruido, del aborto Sí. y tantas otras movilizaciones. Pero probablemente esos eventos estuvieron bastante cerca en el tiempo y fueron ya la manera de decir, por parte de la sociedad, esto de hecho se terminó. ¿Cuántos son los que aportan en la Argentina y cuántos son los que están en la economía informal? Para entender cuántos son los que sostienen todo esto. Mirá, la cuenta que vos tenés que hacer es que más o menos el 40%, la estimación es que el 40% de la economía está en negro. Ujú. Está en negro, sí, está no declarada. Y eso tiene diferentes consecuencias. Una de esas es justamente la inequidad de los aportes, porque vos terminás poniendo mucha carga tributaria en el que está en blanco, que aún no alcanza para compensar, pero además forzás, de hecho, a muchas compañías, a muchas empresas, a tener que correr todo tipo de contingencias de tipo impositivas, porque si no, probablemente su empresa no podría ganar dinero, algo que parece un pecado capital en la Argentina. Las empresas se construyen y se diseñan para ganar dinero. El que no lo entienda, bueno, me parece que vive en el siglo XVII directamente. Claro. Si eso no se entiende, no llegamos a poder comprender que el verdadero problema, bien simple, y esto no hay que ser de ninguna corriente filosófica, es entender que si no podemos hacer que una pyme gane plata, tenemos un problema. Y si vos tenés la idea de que una persona que cobra una serie de planes sociales termina ganando más dinero que aquella persona que trabaja, vos tenés un problema elemental, porque nadie va a querer trabajar. Si vos sabés que te anotás en tales y cuales planes y te pones en la fila y lo tenés bastante estudiado y ganás de esa manera más que otro que trabaja, se rompe el sistema. Miguel, y Lo que estás pasa ahí. es que decir eso muchas veces es como... queda como políticamente incorrecto. Ah, bueno, se pero entonces conoce- tenemos un problema por muy eso, grave. Pues se conocen muchos Pero- casos de gente, en el mundo de la construcción también pasa, que hacen esa cuenta que vos decís. Claro. Pero por ¿Me supuesto. conviene levantarme a las 5 de la mañana? Pero mira, fíjate, subirme al fíjate una transporte cosa. público? El populismo no Queda tiene mal decirlo, bandera. pero es así. No, tiene razón, El Vivi. populismo, disculpame en un segundo. En los trabajos, perdón, en los Sí. trabajos temporales, como Claro. son las cosechas en el interior, Sí. les cuesta a veces conseguir mano de obra porque prefieren no abandonar el Quizá el ganan plan, un ¿no? poquito menos, pero Sucede. están en la casa. Pero con- fíjense que esto no es un fenómeno solamente argentino. El ser humano reacciona de la misma manera en todos los lugares del mundo. En Estados Unidos, con la enorme inyección de planes que hubo con la pandemia, hoy para muchas empresas es absolutamente imposible conseguir trabajo. Prácticamente hay un montón de restaurantes que tienen que cerrar turnos porque no consiguen trabajo. ¿Por qué? Porque los otros tipos dicen, ¿para qué me voy a poner a trabajar si el Estado me está pagando un ingreso semanal que cuando yo lo acumulo en el mes es más o igual que el que yo Por estaría otra ganando parte, trabajando? entiendo que a nadie le puede gustar vivir de un plan social. O sea, ¿entendés? Es como la contracara de esto que decís. Bueno, también. yo tiendo a pensar lo mismo, pero la verdad que si vos le das, pero si vos le das un colchón entiendo perfecto. tan largo, pues fíjate que debe haber chicos que probablemente no hayan visto nunca trabajar a los padres. Sí. Porque esto no empezó ayer. Sí. No, Acá claro. vamos arriba de 10 años. Y esa es la cultura de que gente, ellos van a tener, digamos. Eso es la cultura de la dádiva. Claro. Y vuelvo al tuit. Que el tuit, Twitter es Twitter, ¿ok? Obviamente busca un poco de revuelo, no lo voy a negar, pero la raíz del problema se genera en que vos no podés tener un país sustentable y que pueda crecer si le sacás a unos pocos para repartir. Porque además se da la situación que esos pocos son los que más generan. Pero el error, Entonces, el error es pensar que esto es sustentable. ¿Cómo? No es sustentable. por supuesto que no. Entonces, no Por lo veamos así. Por eso yo también ponía en una cuenta aritmética tan sencilla, es decir, si le saco 5.000 a uno y le reparto 1.000 a 5 personas, claro, hay 5 que van a estar contentos, uno que va a estar... Ganaste 4 votos. Gano 4 votos, pierdo 1. Pero fíjense que los políticos tienen esa cuenta en la cabeza. ¿Quién va a oponerse al impuesto extraordinario a la riqueza y con el objetivo de decir que tienen que ayudar para la pandemia?
¿Qué oposición tuvo esa? Ninguna. Creo que ganó de manera avasallante en el Congreso. Pero eso es puro populismo. Es absolutamente ridículo. Es en detrimento total del crecimiento y la inversión de largo plazo en el país. Pero eso es típico además de este gobierno. El gobierno más miope en cuanto a la toma de decisiones. En general, la mayoría de los gobernantes piensan como en su mandato, en su gestión. Cuesta encontrar algún gobernante Sí, que piense pero- un poco más allá, no, y más pero- cuando algo no es, digamos, para contar votos, ¿no? Yo coincido con vos, pero este gobierno tiene mucha más miopía. La miopía es llegar a las elecciones legislativas y tratar de tener un buen desempeño para que no avance la agenda judicial en contra de la vicepresidente. No hay otro interés. Por eso te cierran las exportaciones de carne, por eso hacen cualquier locura, apoyada también por Juntos por el Cambio, con esta idea populista Mirá de lo que bajar le el pasó- precio del lo que gas, le pasó a de Guzmán. bajar el precio del gas, que lo único que quiere decir es vamos a tener de vuelta problemas energéticos en un horizonte no tan lejano. De hecho, volvieron los barcos regasificadores. Pero realmente somos un país de imbéciles. Parece que somos un país de imbéciles donde volvemos al pasado reciente. ¿Todo por qué? Por el afán de una persona de no estar enjuiciada y quemar la casa con el único objetivo de tener cierta chance electoral en unos pocos meses. No importa más nada. El horizonte es de unos pocos meses. Lo que pase después se acabó. Es irrelevante. Lamentable. Miguel. Miguel, dale, por favor. Más allá de los vicios que generen los planes sociales, ¿no? en las conductas de la gente, digo, ¿cómo ir hacia una transición, hacia una sociedad más productiva? Porque seguramente gran parte de los que reciben la asistencia social la necesitan, ¿no? Mirá, la asistencia social es algo necesario, pero tiene que tener sentido. Lo más elemental. Vuelvo a decir, no puede haber una persona que gane más sin trabajar que trabajando. Eso lo entiende cualquiera. Y la otra cosa es que esa asistencia no puede ser indefinida. Tiene que tener alguna fecha de vencimiento. Una contraprestación. Digo. Por ahora ni siquiera te digo la contraprestación. No puede ser por tiempo Para indeterminado. Entonces, primero, no puede ganar más el que está recibiendo un subsidio que aquel que trabaja. Después no puede ser por todo el tiempo del mundo. Y después tenés que crear las condiciones para que las empresas puedan contratar gente. Entonces, un incentivo muy elemental. Si usted contrata a una persona que tiene un plan, no paga cargas sociales por un año. ¿Te gusta? Es súper intuitivo. Y perfectamente contribuiría a qué? A que las empresas tengan un incentivo fiscal a contratar a alguien y a sacar a alguien que está recibiendo un plan y lo pongan a trabajar. Reinsertarlo, porque Por supuesto, si no queda... a reinsertarlo. Claro. Pero Nada de eso parece estar en los planes del gobierno. no, nada de eso parece estar porque el único plan es mantener, hacer la plancha y tratar de hundirse lo menos posible, nada más. Gracias, Miguel, por haber venido.